Meditación 11. Malicia del pecado mortal. Hijos crié y los hice crecer, y ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor. El pecado es una ofensa grave a Dios. Pecado mortal es pensar, decir o hacer algo malo, en materia grave, con plena advertencia y pleno conocimiento. ¿Qué es lo que hace quien comete un pecado mortal? Ofende gravemente al Creador. El pecado mortal es una ofensa grave que se hace a Dios. La gravedad de una ofensa se mide por dos factores. Uno, la dignidad de la persona ofendida, y el otro, la clase de persona que ofende. En cuanto a la persona ofendida con el pecado, es nada menos que el mismo Dios, Rey de reyes y Señor de señores, ante el cual todas las naciones son como si no existieran, son menos que un grano de arena. ¿Y quién es el que ofende? Un ser humano creado por el buen Dios a su imagen y semejanza, y a quien el Señor le ha colmado de dones y bendiciones y de innumerables ayudas. Todos los demás seres de la tierra le obedecen a Dios, menos el ser humano que se rebela y desobedece continuamente a sus santas leyes. Nos manda Dios en sus santos mandamientos santificar las fiestas. ¿Y cuántos pasan el domingo como si no fueran creyentes y no tuvieran alma? Ordena al Señor, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué modo brutal tienen muchos para tratar a sus padres? Manda Dios, no matar, no odiar, no guardar rencor. Y en cambio, muchas personas se dedican a odiar y no quieren perdonar a los que los han ofendido. Nos ha mandado el Señor no fornicar, no hacer acciones impuras, no dar malos ejemplos, no decir lo malo. Y la criatura humana se dedica frecuentemente a la impureza y a dar pésimos ejemplos a los otros y a hablar lo que nunca jamás debiera decir. Nos escandalizamos, y con razón, de que el faraón de Egipto se hubiera opuesto tan tercamente a las órdenes de Dios que por medio de Moisés le mandaba dejar salir a su pueblo. Pero nosotros hacemos algo muy parecido cada vez que pecamos. Nos oponemos a lo que manda y ordena nuestro Dios. Dice el libro de la sabiduría: Dios aborrece al que se dedica a pecar y aborrece las malas obras que hace, y el pecador y su obra recibirán castigo. ¿Qué diríamos de una simple hormiga que se declarara en rebeldía contra el Señor, dueño del campo? Pues algo parecido es lo que hace el pecador, desobedeciendo las leyes de su Creador. Y algo más grave aún es que ciertos pecadores pecan pensando: eso, Dios es bueno y me perdonará. Abuso de confianza es esto. ¡Qué temeridad! ¡Qué atrevimiento y ceguera espiritual! Señor, aquí ante tus pies está este rebelde temerario que tantas veces se atrevió a faltarte el respeto. Pero ahora imploro tu piedad y recuerdo aquello que has dicho: clama a mí y te escucharé. Te suplico que me libres del pecado en lo porvenir. Te digo con el Salmo 119:94: tuyo soy, sálvame. De ti, que eres todopoderoso, espero alcanzar que yo te llegue a tener no un amor cualquiera, sino un amor inmenso. Y esto mismo espero que me conseguirás tú, oh María, con tus oraciones que son omnipotentes ante Dios. Pecar es como despreciar a Dios. Dice San Pablo: cuando pecas deshonras a Dios, porque desobedeces sus leyes. El pecado es un desprecio a Dios porque renunciamos a su divina gracia y amistad con tal de conseguir ciertos gozos materiales. Si ofendiéramos a Dios por ganarnos todo un reino o todos los tesoros materiales del mundo, aún así, esto sería una espantosa pérdida, porque habríamos renunciado por ello a lo más precioso que existe para nosotros, que es la amistad con nuestro Señor. Pero, ¿por qué causa es que ofendemos a Dios? Responde el Señor por boca del profeta Ezequiel: deshonran a Dios por bagatelas que no valen la pena, por un placer sensual que pasa enseguida, por una explosión del orgullo herido, por una avaricia que lleva a robar o a hacer trampas, por un resentimiento que lleva a la venganza, por una pereza que no deja rezar ni hacer el bien a los demás,
por una tacañería que niega ayudas a los necesitados. Apenas un pecador empieza a deliberar si consentirá o no en el pecado, es como si echara en una balanza a un lado la gracia y la amistad con Dios, y al otro su placer sensual, su mal genio, su egoísmo, su orgullo, su pereza, su avaricia, su gula. Y si consiente en el pecado y lo acepta, es como si hubiera declarado que para él valen más esas miserias, esos deseos desordenados, esas pasiones, que la amistad santísima de Dios. Es por eso que pecar es despreciar a Dios. En el Salmo 35:10 decimos a Dios: Señor, ¿quién puede ser semejante a ti? Y Dios mismo nos dice por medio del profeta Isaías: ¿con quién me podrán comparar? Que levanten los ojos y miren a los astros y a las estrellas y piensen que todos ellos los he creado y a cada uno le he puesto su nombre y todos me obedecen. Pero cuando pecamos, preferimos unos miserables goces materiales y pasajeros a la amistad con ese Dios todopoderoso. Lo comparamos a Él con una satisfacción vil y miserable y preferimos esa inmunda satisfacción. ¡Qué desprecio tan grande le hacemos al buen Dios! Si nos hubiera dicho: al pecar perderá una mano o se le cobrará de multa el salario de un año, seguramente que no habríamos cometido el tal pecado. Pero, como dice Salviano, fuimos avisados de que si pecábamos perderíamos la amistad con Dios, y preferimos ese goce, ese satisfacer nuestras pasiones, antes que conservar la divina amistad. Pecar es declarar al placer como si fuera algo más importante que la amistad con Dios. Nos decía San Jerónimo que para algunos sus malos deseos se les vuelven más importantes que Dios. Santo Tomás añade que algunos aman más a sus deleites sensuales y a sus apetitos pasionales que al mismo Dios. Y San Cipriano comenta diciendo que en algunos sus vicios están ocupando en su alma el sitio que debería estar ocupando Dios. Cuenta la Sagrada Escritura que cuando Jeroboam se rebeló contra Dios, se llevó a su gente y presentándoles un ternero de oro les dijo: «He aquí su Dios». Esto es lo más importante para todos. Ríndanle culto. Es lo que hacen los enemigos de nuestra alma. Nos presentan los vicios, los pecados, las malas costumbres, las amistades indebidas, los negocios sucios, los odios y el descuido en la piedad, y nos dicen: «He aquí lo que hay que colocar en primer puesto en tu vida. Acepten esto y aléjense de Dios». Y si nosotros imprudentemente aceptamos esta pérfida invitación, estamos reemplazando a Dios por un falso ídolo en nuestra vida y en nuestro corazón. Ya decían los santos: vicio aceptado es como colocar un ídolo en el templo de nuestra alma y adorarlo en vez de adorar al verdadero Dios. Y lo grave es que estas ofensas se las hacemos al Señor, sabiendo muy bien que Él nos está viendo y oyendo a toda hora. Él nos dice por medio de Isaías: «Este pueblo me ofende y me irrita en mi propia cara». ¿Podemos decir entonces que el pecado no es un desprecio que se le hace a Dios? Señor, reconozco que son muchísimas las veces que he cambiado tu amistad infinita y amable por un deleite pecaminoso que desaparece apenas gozado. Pero estoy seguro de que tú me ofreces otra vez tu amistad y me prometes tu perdón si me demuestro arrepentido y resuelto a corregirme. Recíbeme con tus brazos abiertos como a un hijo pródigo que vuelve arrepentido a arrodillarse ante su Padre. Los enemigos del alma no dejarán de ponerme trampas y de traerme tentaciones para que prefiera el mal a tu santa amistad. Pero tú eres más fuerte que los enemigos de mi salvación y me puedes conseguir el favor maravilloso de no apartarme jamás de tu divina amistad. A ti encomiendo esta gracia. Este es el mayor y más grande favor que te pido. Haz que no deje nunca de pedirte esta gracia y de conseguirla. Oh Padre Celestial, por el amor de Cristo Jesús, haz que yo te ame siempre, que te ame cada vez más y que nunca deje de amarte ni siquiera por un instante. Oh María,
refugio de pecadores. Escucha las súplicas de este pecador que quiere amar mucho a Dios y ayúdame a conseguir tan gran favor. Quien peca, aleja a Dios de su alma. Jesús decía: si alguno me ama, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Es esta una agradabilísima noticia, saber que si amamos a Dios, vienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a vivir en nuestra alma. Morada o habitación es el sitio donde alguien llega para quedarse. Así que Dios llega a nuestra alma para quedarse, y Él no nos abandona si nosotros no lo abandonamos a Él. El sacerdote Zacarías lo dijo en el libro santo: Dios abandona a los que antes lo abandonan a Él. Pero he aquí que quien peca gravemente despacha de su alma al buen Dios que había venido tan gustosamente a morar allí. Dice Job que los pecadores le dicen a Dios: lejos de nosotros, no queremos cumplir sus mandatos. Claro que no se lo dicen con palabras, sino con sus malas obras. Tiene que saber el pecador que en el alma no pueden estar juntos en paz el pecado grave y Dios. Uno de los dos se va y el otro se queda reinando allí. Y nosotros al pecar le decimos con nuestros hechos a nuestro Señor que ya que en el alma no pueden estar el pecado y Dios, que entonces se puede alejar Dios. Y tan pronto sale Dios por la puerta, entra el demonio por la ventana. Nuestro espíritu no está nunca solo, o en él está Dios, o está el espíritu del mal. Y cuando aceptamos el pecado se cumple en nuestra alma aquello tan terrorífico que anunció Jesús. Cuando un espíritu inmundo sale de un alma, va y consigue otros 7 espíritus peores que él. Y dice: volveré a mi casa. Y llega y la encuentra barrida y en orden. Y entran y se instalan allí. Y el final de aquella persona viene a ser peor que al principio. Cuando a un niño lo van a bautizar, el sacerdote dice: aléjate de él, espíritu inmundo, y déjale el sitio al Espíritu Santo. Y se cumple entonces en esa alma lo que dijo el apóstol: es un santuario donde vive Dios, y el Espíritu Santo habita allí. Pero cuando el individuo consiente en cometer un pecado grave, es como si dijera al Espíritu Santo que se aleje de su alma y le deje el sitio al espíritu inmundo. ¿Puede haber algo más equivocado que esto? Con nuestra lengua quizás nunca jamás nos atreveríamos a decir tal barbaridad, pero con nuestros pecados sí lo hemos dicho, y bastantes veces. Nuestro Señor le dijo a Santa Brígida: la gente hace conmigo cuando peca lo que harían en una nación si cambiaran a un buen jefe de Estado por un vulgar ladrón y asesino. Qué triste cambio hacemos pecando. Qué tristeza sentimos cuando una persona a la cual le hemos hecho muchísimos favores se dedica a ofendernos. Esa es la desilusión que siente Dios cuando nosotros, a quienes nos ha colmado de favores inmensos desde el primer momento de nuestra existencia, nos dedicamos a ofenderlo con el pecado. Con razón puede Dios seguir repitiendo las palabras que dijo en la antigüedad: hijos crié e hice crecer, y ellos se rebelaron contra mí. Yo en persona intervine para ayudarlos y liberarlos, los acompañé día por día, pero ellos se rebelaron contra su Dios y entristecieron al Espíritu Santo. Dios no puede sufrir, pero nosotros cometemos un error espantable al alejarlo a Él de nuestra alma por un pecado grave y al dejarle el sitio al enemigo de nuestra salvación. Eso es despreciar lo que nuestro Señor hizo y sufrió por conseguir nuestra salvación. De manera, mi buen Dios, que cada vez que he cometido un pecado grave, ¿te he alejado de mi alma? Oigo que tú me dices: ¿qué fue lo que hice en contra de ti para que así me trates a mí? Señor, me creaste, me redimiste y cuidas de mí a cada instante, y así te he pagado todo esto, echándote de mi alma por el pecado. Perdóname, Señor, y repíteme las palabras que dijiste en el Apocalipsis: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él,
Señor Jesús, en vez de apartarme de ti, quiero apartarme del pecado. Quiero dejar abiertas las puertas de mi alma para que vengas tú, con el Padre y el Espíritu Santo, a morar en mi espíritu para siempre. No permitas que jamás me aparte de ti. No, mi Dios, que los dos no volvamos nunca a separarnos. Te abrazo y te estrecho en mi corazón. Concédeme tu santo amor y la perseverancia en el bien hasta el final. Amén.